ahorita aparece René. Igual aprovecho, chicas, para comentarles cualquier duda, cualquier comentario, algo que a lo mejor les hayan dicho en su escuela, algo que, alguna duda que tengan respecto al tema o que tenga que ver. Y con mucho gusto, pues este es el espacio para que podamos hablarlo. Les presento a René. Hola a todos, buenas tardes. Hola Ricardo. Hola René. ¿Qué tal? Bien, pues entonces, si gustas, Richard, empezamos con la oración. ¿La haces tú? ¿Cómo vas? Sí, es que son las 6 en punto, pues queremos dar 1 o 2 minutos así de tolerancia para ver si integra, pero sí, no empezamos con la oración. Vale, Adelante. sí, está perfecto. ¿Mande? Adelante. Adelante tú, Richard. Yo. Con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perdón, sé que hay mucho ruido, pasan mucho los carros. Vamos a pedir que en esta charla, vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que en esta charla, esta plática, nos enriquezca, nos ayuda a fundamentar nuestra fe, nos ayuda a descubrir la verdad, que es importante saber la verdad. Pedimos uno de los dones del Espíritu Santo para que a través del compartir, de la escucha, del conocer y los fundamentos que nos van a presentar estos hermanos, nos ayude un poquito a fundamentar nuestra fe. Señor Padre misericordioso, hoy en esta tarde, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para dejarnos instruir, para llegar a la verdad, para poder conocerte un poco más a través de los conceptos históricos y filosóficos y poder defender nuestra fe no solamente desde una emoción, sino desde una cuestión teológica. Ilumina a nuestros hermanos, a nuestro hermano René, a nuestra hermana Giovanna, para que todo lo que digan sea desde la verdad, desde el concepto que venga desde tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. María, Reina de las Misiones, Reina de los Misioneros, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, por favor. Perdón, no se escuchó. Te preguntaba si tenemos que volver a entrar por la cuestión de que Zoom nos saque. ¿Ahora sí se escuchó? Richard, tienes tu micrófono apagado. Perdón, sí, y cuando se cierre la sesión les aviso un minutito antes para que nos volvamos a conectar con la misma. Muy bien. Adelante. ¿Puedes conectar? ¿Y ya se va a descargar? Bien, bueno, vamos a empezar a hablar del protestantismo. Toda la sesión de hoy va a ser sobre este tema. El protestantismo, primero hay que entender, es muy importante comprender cuál es su esencia, saber de qué se trata, porque ha sido muy importante a lo largo de la historia de la Iglesia. Claro, no desde el comienzo de la Iglesia, porque el protestantismo tiene un inicio muy tardío comparado con la Iglesia, desde luego, pero a partir de que llega el protestantismo a la historia de la Iglesia, tiene un papel fundamental, un papel importantísimo en la forma en la que se han dado las cosas en el curso del tiempo. Por eso es muy relevante poder saber a qué se refiere este término, y no solo a qué se refiere, sino cómo se expresa en nuestros días, porque no es algo tan fácil de identificar muchas veces, y bueno, sabemos también que ya con eso lo que llaman libertad religiosa, que en realidad es como una especie de libertad de conciencia, algo que no va, desde luego, con la escala de valores de los cristianos. Sin embargo, se cree que sí va acorde con ello. Por eso hay que saber de qué se trata, para poder cuidarnos de muchos errores que se nos quieren hacer pensar, que se nos quieren hacer creer, bajo todo tipo de denominaciones y creencias que provienen del protestantismo. Bueno, vamos a iniciar.
Primero vamos a hablar de los orígenes del protestantismo. Si bien esta corriente, toda esta tendencia que se ha expresado de muchas formas llamada protestantismo, empezó hasta el siglo XVI, empezó en 1517, ya tenía ciertos antecedentes, es decir, ya había creencias, ya había ciertas herejías que se le parecían mucho, por eso puede considerarse como sus antecedentes. Y las más importantes son estas que se llaman el husitismo y el wyclifismo, que son dos herejías que tienen su nombre precisamente porque inician cada una con los hombres que llevan ese apellido. Uno fue Jan Hus, que fue de alguna manera alumno o que tomó ideas también de John Wycliffe. Ambos formaron un sistema de creencias que pretendía fueran cristianas, es decir, ellos se formaron una interpretación de no solo de la doctrina, sino también de la Sagrada Escritura, una interpretación que en realidad no iba acorde con la realidad de los textos o con la realidad de la Sagrada Tradición. Se desviaron de ellas. Una de sus expresiones más importantes fue, y en la que coincidían de hecho ambos, repito, Jan Hus tomó muchas ideas de John Wycliffe, fue que rechazaban la autoridad del Papa. Esto es crucial porque luego va a ser retomado por el protestantismo. Y otra cosa muy importante de lo que ellos dejaron, de todas las ideas, fue que al individuo le atribuyeron la autoridad para interpretar adecuadamente la escritura. Entonces, aunque ellos hablaron, claro, de muchas otras cosas que también se desviaron de la doctrina, cabe resaltar estas dos como las más importantes, como las principales, porque justo en estas dos ideas es donde se empieza a separar una corriente ideológica de la Iglesia. Y bueno, el protestantismo ya inicia como tal a partir de las ideas de Lutero, de Martín Lutero. Aquí el título de Lutero y el Diablo se debe a que Lutero, es decir, no se trata de una especie de calificación por parte nuestra directamente de Lutero como algo diabólico, sino que este título de Lutero y el Diablo se debe a que, según algunos autores, por ejemplo, Jacques Maritain, el filósofo e historiador Jacques Maritain, cuando él habla de Martín Lutero, dice que Martín Lutero él mismo admitía haber sido influido o inspirado por el diablo, de tal manera que él llegó a rebelarse en contra de la iglesia también, habiendo tomado claro las ideas que decíamos del husitismo y el wyclifismo. Martín Lutero fue un fraile alemán que nació en 1483, él murió en 1546. Él rechazó la autoridad del Papa como seguidor de las herejías ya mencionadas, y no solo rechazó la autoridad del Papa, sino que también rechazó la jerarquía de la Iglesia, rechazó, como es sabido también, algunos libros de la Sagrada Escritura. Digo como es sabido porque algo que se sabe en nuestros días es que las denominaciones protestantes no usan la misma Biblia que usan los católicos, sino que usan otras traducciones que además no contienen la misma cantidad de libros, es decir, es como una escritura mutilada, porque no tiene los mismos libros, es decir, no es que le hayan cambiado algunos, sino que le quitaron unos. Esto se debe también a Martín Lutero, que rechazó, por diferentes motivos, él rechazó esos libros de la escritura. Uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Lutero fue lo que hizo en 1517, que fue cuando ya inicia el protestantismo. Lo que hizo fue rebelarse contra la iglesia ya abiertamente al pegar en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, pegó 95 tesis. Estas 95 tesis pretendían de alguna manera hablar de errores en la iglesia. Es cierto que en aquellos tiempos él notó determinadas costumbres que se empezaron a arraigar que no eran tan acordes con la moral cristiana o con la doctrina. Sin embargo, él exageró en su interpretación de estos hechos, y no solo exageró, sino que de alguna manera aprovechó para meter en estas 95 tesis
ideas que ya obedecían concretamente a sus ideas, a sus inclinaciones o intereses particulares. Es decir, él dejó de ser un simpatizante de la Iglesia, dejó de ser un simpatizante del Papa, se rebeló, y eso lo viene a expresar en este acontecimiento que es cuando pega esas 95 tesis. Claro, cuando hablamos de que las pegó en las puertas de una iglesia, estamos hablando de que por lo menos estaba garantizada la expansión de estas ideas, en el sentido de que a esa iglesia pues ya asistían muchos fieles. Claro, él ganó adeptos, no todos le hicieron caso, no todas las personas que escuchaban sus ideas le hicieron caso, pero sí ganó muchos adeptos. Algunas personas incluso descuidadas, algunos que no tenían un conocimiento tan profundo o quizás una fe no tan devota, les parecieron buenas las ideas de Lutero plasmadas en sus tesis y en esta doctrina que él inicia, que es el protestantismo. Él, como había mencionado, admitió haber sido inspirado por el diablo. Él no solamente se sabe por historiadores, se sabe por diferentes escritores que han hablado de la vida de Lutero, que él no solamente trató de corregir lo que él concebía como errores de la iglesia, como errores incluso de las mismas personas que se encontraban dentro de la iglesia, sino que él, siguiendo también a intereses particulares, siempre se mostró como una persona sumamente soez, una persona muy grosera, muy rudo, muy como cargado de muchos rencores en contra de sus rivales. Incluso cuando a él se le atacaba, cuando él, bueno, no a su persona, sino cuando se atacaban sus ideas, él atacaba a las personas. Se le conocía precisamente por usar palabras terribles o afirmaciones o frases terribles, que los mismos escritores que hablan de estas expresiones de Lutero dicen que no las van a escribir en sus propios libros. Es decir, dicen algo como aquí no voy a poner lo que Lutero decía porque es terrible. Es decir, es algo que ofende, es algo que agravia, algo que sonroja. Entonces, tan grave era lo que decía Lutero sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre los que él consideraba sus enemigos, que estos escritores deciden simplemente mencionar que él hablaba terriblemente, se expresaba terriblemente, y prefieren no poner las mismas palabras en sus libros. Bueno, también tomando las ideas de las herejías que hemos mencionado, él promovió el libre examen de la escritura. La misma idea. O sea, lo que él quiso hacer fue decir que la autoridad en cuestiones de interpretación ya no tenía por qué venir de la iglesia y no tenía por qué venir de lo que conocemos como la iglesia docente, sino que no tenía que haber ningún intermediario entre el conocimiento de la palabra de Dios y los fieles, lo cual significa que el mismo fiel está facultado, está capacitado para poder interpretar correctamente la escritura. Eso es lo que Lutero pensaba. Bueno, nosotros sabemos que la escritura no es tan fácil de comprender, se requiere una gran preparación teológica, se requiere una gran formación para poder interpretar adecuadamente lo que dicen las escrituras. Aunque encontramos pasajes, encontramos versículos que podrían parecer muy claros o muy obvios, la interpretación no siempre es correcta. Es decir, la que nosotros, como fieles, nosotros que no estamos formados o preparados, por ejemplo, en la exégesis de la Biblia, no podríamos decir con certeza que entendemos todo lo que quiere decir la Biblia, mucho menos muchos de los fieles de aquella época que no estaban bien preparados en estas cuestiones tampoco, en cuestiones de teología. Tampoco los libros eran cosa que pudiera llegar con facilidad a todas las manos, de tal manera que se pudiera creer. Es decir, Lutero no tenía ni siquiera motivos importantes como para creer que las personas fueran autodidactas a tal grado que pudieran ser plenamente capaces de saber lo que quiere decir la Biblia. Bueno, al final fue excomulgado por todas estas ideas, por todas sus acciones, en 1521 por la Iglesia Católica. Aquí cabe mencionar también como dato cultural un hombre que también fue contemporáneo de Lutero, que también ayudó mucho a promover el protestantismo, a promover las ideas ya iniciadas por Lutero, fue Juan Calvino. Algo que mencionan también algunos de los biógrafos de Juan Calvino
es que, bueno, esta es como un acontecimiento muy, muy importante como para ilustrar hasta dónde llegaba la moralidad de estos hombres. En algún momento, queriendo mostrar Juan Calvino el poder de la pura fe sin atender a las obras, o la pura fe sin atender al reconocimiento de la autoridad de los papas, fue que le dio algunas monedas a un hombre para que este hombre se hiciera pasar por muerto, y entonces se suponía que lo que tenía que hacer este hombre es que al momento de que Calvino en público dijera algo así como levántate, algo así como resucita, este hombre, actuando, claro, tenía que hacer como que estaba resucitando. Esto era para que las personas creyeran, para que el público creyera que se estaba llevando a cabo un milagro. Y por supuesto, algo que sí sabemos es que los milagros confirman de alguna manera lo que Dios quiere, confirman la voluntad de Dios. Es decir, si Dios hace un milagro es porque Dios algo quiere en esa situación, quiere mostrarnos algo. Si Dios hiciera un milagro en presencia de estos hombres, o si Dios hubiera hecho un milagro en presencia de estos hombres, y no solo en presencia suya, sino a favor de sus ideas, nos estaría indicando que el protestantismo sería correcto. Eso es lo que buscaba Calvino. Pero narran estos autores que al momento en que Calvino le dijo a este hombre, al actor, le dijo, levántate, el hombre no se levantó. Es decir, el hombre había muerto. No se sabe cómo murió, pero se sabe que por lo menos existe esta peculiaridad de que aquel que se atrevió a actuar o a sobreactuar en una situación tan delicada como esta, en realidad sí perdió la vida, no resucitó. Bueno, eso solo como dato cultural. Ahora sobre el título de protestantismo, ¿de dónde viene esta palabra de protestantismo? Primero, veamos o hablemos sobre la dieta de Worms. La dieta de Worms fue una asamblea llevada a cabo por diferentes príncipes y por diferentes gobernantes de aquella época en Europa para poder determinar entre ellos y para poder acordar si estas ideas de Lutero, que ya tenían mucho peso, eran verdaderas o no. Y bueno, al final de esta asamblea se dictaminó que no eran verdaderas. Se condenaron, de hecho. Luego, más tarde, y los protestantes tenían ya tanta, tenían ya tanta fuerza política y tenían ya tanta fama que hubo la necesidad de iniciar otra dieta, otra de estas asambleas, que es la llamada la dieta de Spira. En la dieta de Spira se confirmó lo que ya se había hecho en la dieta anterior, en la dieta de Worms. Es decir, se confirmó que, en efecto, las ideas de Lutero, las ideas de Calvino y de todos sus adeptos eran objeto de condena, es decir, que no eran ciertas. Pero en esta ocasión no se fueron tranquilos, principalmente muchos de los príncipes que ya eran protestantes, no se fueron tranquilos, sino que protestaron. De aquí viene el nombre de protestantismo. Protestaron en contra de este dictamen de que era algo condenable lo que ellos estaban afirmando en materia de religión. Y bueno, de ahí viene el nombre de protestantismo, pero luego resulta que de alguna manera también le viene bien el nombre protestantismo, no solo porque ocurrió esta protesta en contra de esos dictámenes, sino porque de hecho, desde aquel entonces y hasta la fecha, algo que tienen estas denominaciones es que protestan en contra de la autoridad de la Iglesia. Eh, Puede decirse que esta es una de sus características principales. Protestan en contra de la autoridad de la Iglesia y eso lo han conservado desde su nacimiento. Bueno, y ahora vamos a hablar de las famosas 5 solas. Digamos que las ideas de Lutero se podrían resumir en estas 5 afirmaciones bastante representativas, y vamos a ver un poquito cómo es que se relacionan actualmente con ideas que nos son bastante familiares cuando pensamos en la palabra incluso de protestante. La primera de ellas es la sola escritura. Esta sola afirma que solamente la escritura, es decir, la palabra de Dios, es la única autoridad, digamos, para hablar y para mostrar algo de Dios, para mostrar lo que Dios quiere. Es por eso que de repente incluso
pues nuestros hermanos separados se caracterizan bastante por eso, por citar la Biblia y citar versículos y cada que se trata como de entablar un diálogo con ellos a nivel de distintas religiones, catolicismo y protestantismo, pues citan versículos. Bueno, tiene que ver bastante con esta afirmación de tomar únicamente la escritura como autoridad. Lo mencionaba René, que el protestantismo, que Lutero rechaza toda la figura de la Iglesia Católica, toda la institución, todos sus medios y pues los dogmas también. Entonces extrae y se queda únicamente con la escritura. ¿Cuáles son los detalles, las contradicciones que podemos ver en esto? Una de ellas es que en la Biblia pues no hay ningún versículo que respalde esta afirmación, por ejemplo, no hay ningún versículo que diga tomarás únicamente la escritura y esa será tu única autoridad para aprender en temas relacionados con Dios. Entonces, pues ahí de entrada ya hay una contradicción. Por otra parte, recordemos cuando Jesús fue tentado en el desierto, pues Satanás también se sabe la Biblia, le mencionó varios versículos. Entonces, el hecho de conocer versículos no es ninguna garantía de tener la verdad del conocimiento de Dios. Por otra parte, pues, como ya lo mencionaba René, el hecho de estudiar la palabra de Dios, de buscar entender realmente lo que dice, sin querer interpretar a modo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al tiempo, pues es algo que se va construyendo a través de la teología, de la hermenéutica, de la historia, de muchísimas disciplinas. Entonces, pues no cualquier persona tiene esta facultad desarrollada de entender las escrituras en lugar de únicamente interpretarlas. Entonces, ahí es donde vemos cómo pues, si se trata de interpretaciones, puede haber tantas como individuos haya, ¿no? Porque pues cada quien podría tener una distinta. Por otra parte, algo que igualmente sabemos es que la iglesia que fue instituida por Cristo, la iglesia católica, es aquella que tiene esa encomienda, el enseñar acerca de la palabra de Dios. Si nos metemos un poquito, hablábamos la sesión anterior un poco sobre historia de la iglesia también, cada uno de la doctrina católica está compuesta de muchísimos concilios, de encíclicas, de muchísimas revisiones. Entonces, todo lo que se enseña ha sido filtrado por muchísima gente durante todos estos siglos que lleva la historia de la Iglesia Católica, de manera que para estudiarla se requiere eso, una formación en la doctrina católica. Entonces, fuera de ella no existe esa autoridad para hablar sobre su tema, digamos, pues propio, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Aquí también podríamos resaltar algo importante que en general en el protestantismo no se considera, también sobre este tema de la sola escritura, es decir, sobre esta idea de que la única autoridad es la Biblia, o que la máxima autoridad es la Biblia. Es que si nosotros afirmáramos esto, otra consecuencia sería creer que todo lo que Cristo les dijo a sus apóstoles, que todo lo que Cristo les dijo a las personas que se le acercaron a Él en vida, no tendrían el menor valor. Solamente lo que fue escrito tendría valor. Entonces, pues, podemos también deducir de alguna manera que Cristo en vida, es decir, Jesucristo, cuando estuvo con sus apóstoles, pues él no solamente dijo, por ejemplo, las parábolas narradas en los evangelios, sino que además de eso dio muchísimas más enseñanzas. Él pasó mucho tiempo con ellos, incluso todavía después de resucitado, él estuvo muchos días también con ellos donde les explicó una parte muy importante de la doctrina, parte que nunca fue escrita. Entonces, decir que la única autoridad o que la máxima autoridad es la Biblia sería desacreditar a Cristo mismo, sería desacreditar todas las enseñanzas que él transmitió a sus apóstoles y a la que luego se vendría a conocer con el nombre de la Sagrada Tradición. Sería como una forma de decir que la Sagrada Tradición no tiene ningún valor.
Súper. Bueno, la segunda es la sola gratia. Esta refiere a que solo por la gracia que Dios nos concede, claramente pues no porque la merezcamos, sino porque es su deseo entregárnosla, únicamente por ella nos salvamos. Pero entonces esto estaría dejando afuera las decisiones, por ejemplo, que los seres humanos tomamos, pues para ir hacia Dios. Está dejando fuera un montón de cosas como incluso es, por ejemplo, la cuestión de la libertad, porque entonces querría decir que pues ya desde el principio todos estamos salvados y entonces pues nos damos cuenta como de la gran contradicción que eso es. Perderían sentido muchísimas cosas, la libertad misma del ser humano, eh, las acciones, por ejemplo, que tienden hacia el bien, las acciones que tienden hacia el mal, pues ya no tendrían como ningún valor si ya desde el principio sabemos que todos estamos salvados porque, claro, Dios es misericordioso, Dios nos da su gracia, pero es para todos sin importar, digamos, las decisiones. Entonces, pues ahí vemos que hay un problema, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la tercera. Sola fide se refiere a que la fe va a ser lo único por lo que vamos a ser juzgados como, como personas que fueron justas o no. Esto igualmente es un problema porque encontramos referencias en la Biblia donde dicen, bueno, es que también los demonios creen, ¿no? Y podríamos decir, si esto fuera verdad, si por la fe únicamente, si solo por la fe somos justos, pues incluso los demonios podrían pasar como justos. Vaya, si un demonio hubiera inventado esto, pues le quedaría bastante bien, pensando en toda la lógica y en lo que implicaría este tipo de afirmaciones, por ejemplo. Por otra parte, pues hay también versículos de la Biblia que refieren fe sin obras es fe muerta. Entonces, si decimos únicamente fe, entonces estaríamos dejando afuera el peso y la importancia de las obras. De cada una de estas olas podemos ver que incluso hay ramas del protestantismo que tienen, digamos, más pronunciadas ciertas tendencias y, y que llegan efectivamente a afirmar este tipo de cosas, ¿no? Que llega a tornarse incluso en unas prácticas pues bastante fanáticas en donde solo la muestra de devoción quizá es lo único que importa para decir que una persona es justa o no. Tratemos de pensar un poco en las consecuencias que la aplicación de estas ideas ha traído y podría seguir trayendo, como de identificar ejemplos a lo mejor con conocidos para aplicarlas un poquito, para no tenerlas quizá tan lejos. Después tenemos, por ejemplo, la Soli Deo Gloria. Aquí menciona que pues solo a Dios es la gloria y una característica también de estas solas es que suenan muy bonito. Realmente si lo escuchamos, bueno, solo la gracia, solo la escritura, solo la fe, solo la gloria a Dios, son cosas que incluso podrían llegar a sonar en un primer momento de manera superficial bonita, buena. Pero, ¿qué implica el hecho de decir solo a Dios la gloria? Bueno, muchas veces a los católicos nos llegan a decir idólatras. Tiene que ver con esto. Para ellos dejan fuera, por ejemplo, pues, los niveles de veneración que tendrían la Madre de Dios, María, los santos, los ángeles. Hay distintos niveles, ¿no? Entonces, pues, digamos que una muestra como de la ignorancia de la profundidad que, que tendría la veneración que da la iglesia, por ejemplo, a los santos, a la Virgen, pues es que engloban todo lo que pareciera no entrar en que solo se le dé la gloria a Dios, en idólatra. La realidad es que la vida monástica, por ejemplo, y la jerarquización de la iglesia
en realidad son justamente con el propósito de darle gloria a Dios. Entonces, pues sabemos que muchos de los santos han surgido en las congregaciones religiosas, en la vida monástica, y vemos pues cómo a través de esta sola eso se rechaza, por ejemplo. Entonces, Algo que pasa también, uno de los motivos por el que los protestantes o el protestantismo en general niega estos niveles de veneración es porque atribuyen, a todos estos niveles les atribuyen la misma característica, es decir, la adoración. Creen que cuando el católico venera a los santos, a los ángeles o a la Santísima Madre de Dios, en realidad los están adorando al mismo nivel que Dios, o sea, lo cual sí sería idolatría. Dios mismo nos indica no presentar no tener esa adoración hacia ellos. Pero los católicos no los adoramos como a Dios, sino que les rendimos veneración, cierta admiración, apelamos a ellos como intercesores. No es que los adoremos en el lugar de Dios, pero claro, pues es la misma situación. Cuando no existe esa adecuada interpretación de la escritura, se cree que determinados versículos, cuando simplemente niegan algo, se toma como si el significado fuera mucho más allá, como si no solo estuviera negando una cosa, sino que estuviera negando todo lo que tiene relación con esa cosa. bien, otra característica de esta sola es que niega la celebración de los sacramentos como, pues sí, como medios para poder recibir gracia de Dios. Curiosamente, excepto el del bautismo y el del matrimonio. Entonces, igual ahí podremos preguntarnos y profundizar qué criterios utilizaron, por ejemplo, para negar los otros y solo tomar dos, ¿no? Pero bueno, eso sería pues profundizar un poco más, solo es para que se tome en cuenta. Y por otra parte, la realidad es que en todo caso, esta sola es pues las prácticas actualmente del protestantismo en realidad va en contra de ella. ¿Por qué? Porque buscan en realidad en una gran efusividad emocional, como si la relación con Dios se consiguiera únicamente a través de emociones, y entonces el centro, el eje de esa relación con Dios ya no es Dios, sino el sentirse bien, el sentirse desahogado, el hacer una catarsis, el sentir bonito. Entonces, pues ahí vemos como claramente el lugar de Dios, que tendría que tener pues, el primer lugar, el centro, es ocupado por otras motivaciones. Bien, y por último tenemos la sola Solus Christus. Afirma que pues Jesucristo es el único mediador entre Dios y el ser humano. Aquí pues claramente podemos ver que apunta directo a que saca la posibilidad de interceder de los santos, de los ángeles y pues de la Santísima Virgen. Sabemos que en distintos concilios se ha establecido pues la importancia de reconocer a María como madre de Dios, madre de Jesucristo. Y eso tiene que ver incluso pues con la propia naturaleza divina y humana de Jesucristo. Tiene que ver con muchísimas cosas, lo que pues mencionamos en el credo, por ejemplo, el hecho de negar las facultades, digamos, de la persona de María, tiene muchísimas implicaciones. Entonces, pues aquí no solo es la persona de María, sino también de los santos, de los ángeles. ¿Y por qué sabemos los católicos que ellos interceden por nosotros? Bueno, porque sabemos que hay un lugar al que las personas, nuestra alma va una vez que fallecemos y es el purgatorio. Entonces, con esta sola también está negando la existencia del purgatorio y pues todo lo que ello conlleva. Entonces podemos darnos cuenta que con estas afirmaciones se implica una serie de cosas que cambian y que niega
pues en la fe cristiana tal como lo estableció pues Jesucristo a través de la institución, a través de la tradición. Entonces, pues solo es como un pequeño mencionarles de qué tratan y pues de cualquiera de estas se puede profundizar un poquito más. Y bueno, las 5 solas también sirven, es decir, considerarlas, tomarlas en cuenta, sirve también para entender cómo podría resumirse el conjunto de cosas que el protestantismo niega. Porque de hecho, todo lo que el protestantismo niega, todo lo que rechaza de la Iglesia, viene precisamente sintetizado, viene resumido en estas 5 solas. Bueno, ahora vamos a hablar de cuál es la esencia del protestantismo. Es decir, ya vimos que el protestantismo surge en 1517 como tal, cuando Lutero se revela abiertamente en contra de la Iglesia, en contra de su jerarquía, en contra de la autoridad del Papa, en contra incluso de algunos libros de la Escritura. Ahora vamos a ver en qué consiste en realidad, qué es lo que está detrás de la máscara del protestantismo. Sabemos que el protestantismo actualmente consiste en un sinnúmero de denominaciones, hay muchísimas, no podríamos enlistarlas todas. Empezamos con esta cita del obispo de Meaux, bueno, este nombre es francés, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, más o menos en 1550, por aquella época, poco después del surgimiento del protestantismo, él notó lo que había en realidad detrás de estas ideas de Lutero. Estas ideas que no fueron precisamente una reforma de la Iglesia, fueron mal llamadas estas ideas reforma, porque en realidad no fue una reforma, la verdadera reforma de la Iglesia vino más tarde y consistió en algo muy diferente. Él dijo sobre Lutero y escribió concretamente un libro que se llama Tres Reformadores. En este libro habla de las 3 reformas más importantes en el pensamiento moderno. Uno fue Descartes, que vino a cambiar, es decir, el padre de la modernidad vino a cambiar la idea de que de alguna manera había una esencia detrás de las cosas, vino a cambiar la forma en la que el ser humano conoce, cambió la ciencia. Luego vino el filósofo Rousseau, hizo transformaciones en materia de política. Él empezó con el liberalismo, esa idea de que el individuo es el que debe inventar la ley en lugar de seguir la ley establecida, es la ley de Dios. Y luego habla de Lutero, el tercer reformador. Lo que vino a hacer Lutero, pues en resumidas cuentas, fue eso, quitarle a la Iglesia la autoridad que ante la sociedad civil ya tenía. De alguna forma puede decirse vino a quitarle fuerzas. Pero sí, en este libro es donde menciona muchas cosas sobre Lutero, o sea, cosas que son interesantes, son impresionantes también. Cuando uno se entera de cómo hablaba él del Papa, cómo hablaba de la Iglesia, ahí lo menciona, en el libro de Tres Reformadores. Perfecto, gracias. Si te parece, René, continuamos, por favor, parece que no se conecta nadie más. Muy bien. Bueno, entonces continúo donde me quedé. Estaba hablando de el obispo de Meaux. Él se percató rápidamente de lo que había detrás de estas ideas de Lutero, de estas ideas que no hacían más que dividir en realidad, y entonces se pronunció y dijo, tú varías y lo que varía no es la verdad. Y en efecto, toda cosa que es verdadera, si mañana deja de ser verdad, quiere decir que nunca lo fue. Ahora, si algo en realidad es verdad hoy, va a seguir siendo verdad mañana. La verdad no es algo que cambie, no es algo que varía. De ahí esta idea de tú varías y lo que varía no es la verdad. Lo que le está diciendo de frente es tú no eres verdad. Es decir, tú protestantismo no eres verdad porque únicamente te dedicas a la variedad o a la variación. Ahora, solo para dar como un pequeño trazo, una pequeña idea de cómo identificar en qué consisten realmente las ideologías. Muchas veces se nos presenta determinado conjunto de ideas, sistemas de pensamiento, y se nos dice, mira, con este sistema de pensamiento consiste, por ejemplo, en concebir, voy a poner como ejemplo la ideología de género. Esta ideología se nos dice, consiste en que la mujer es vista como, es vista en su plenitud de valor, es decir,
a la mujer se le reconoce el valor que como ser humano tiene. La ideología de género dice reconocer esta dignidad en la mujer. La ideología de género ofrece muchas ventajas para defender los derechos de la mujer, ofrece incluso mucho apoyo moral también para defender a las víctimas de muchas clases de abusos, principalmente abusos relacionados con el género. Por ejemplo, cuando hablan de que el hombre ha a lo largo de la historia abusado de la mujer. Bueno, en fin, todas estas cosas es lo que dice la ideología de género. Ahora, ¿cómo identificar cuál es la realidad detrás de una ideología? Lo podemos identificar no por las cosas que dicen que van a hacer, sino por lo que de hecho hacen, y no solo por lo que de hecho hacen, sino por la característica original, es decir, por lo que tiene de distinto. Y sigo con el mismo ejemplo, la ideología de género. Si nosotros observamos, si nosotros prestamos atención a eso de que va a defender a la mujer, pues en realidad esta idea no es original de la ideología de género, porque no existe un sistema más completo en defensa de la dignidad del ser humano que el propio cristianismo. Entonces, ya el cristianismo defendía esa idea, la idea de que en cuestiones de derecho somos iguales hombres y mujeres, en cuestiones de dignidad somos iguales hombres y mujeres, en cuestiones de abuso no es algo permisible, no es algo tolerable, es algo malo, en cuestiones también de defender al vulnerable. Esto también es del cristianismo. Entonces, la ideología de género lo que tiene de original no es eso. Su esencia está en lo que sí es original, repito. Ahora, ¿qué es original de la ideología de género? Dos cosas primordialmente. Una es la idea de que no existe una diferencia natural entre hombre y mujer, sino que hombre y mujer se inventan. Esa es parte de la esencia, porque eso sí es original de ellos, eso lo dicen ellos. Es decir, lo dicen ellos y nadie más lo había dicho, no existía otro sistema de pensamiento que dijera eso, de que no hay diferencias naturales entre el hombre y la mujer, cosa que por supuesto sabemos que va en contra de la doctrina católica, en contra del cristianismo, puesto que nosotros como cristianos sabemos que Dios creó al hombre y creó a la mujer como mujer, es decir, hay una clara diferencia entre uno y otro, si bien los dos son iguales en dignidad. Ahora, ¿qué otra cosa es original de la ideología de género? Otra cosa es la idea de que es legítimo el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Estas dos cosas son las más importantes. Entonces, lo que haría la ideología de género sería inyectar su esencia, que son estas dos características que mencioné, a través del líquido de todas las demás ideas que toma como disfraz y que en realidad no le pertenecen a esta ideología. Bueno, esa es la forma de darnos cuenta de la esencia de una ideología. Ahora vamos a aplicar esas mismas reglas a el protestantismo. El protestantismo, como sabemos, habla también de la importancia de la adoración a Cristo, de la adoración a Dios, habla de la importancia de, por ejemplo, de la caridad, del beneficio hacia el prójimo, habla de la importancia de mantener un corazón puro, de la importancia de aspirar de alguna manera a lo que Dios desea de nosotros, al mejor ser humano que podemos ser. Pero de nuevo, aplicando lo mismo, estas ideas que son buenas y que son verdaderas son ideas que ya existían, son ideas propias de la doctrina católica, son ideas propias de la religión católica. Entonces, ¿con qué se queda el protestantismo si nos vamos a observar, si prestamos atención a lo que sí es original del protestantismo? Queda con una sola cosa, bueno, con dos podría decirse para precisar más. Por un lado, se queda con el rechazo hacia el catolicismo, el rechazo a la autoridad de la iglesia, el rechazo a la jerarquización de la iglesia, el rechazo a la autoridad del papa, el rechazo al hecho de que los individuos no nacemos ya con facultades perfectas para poder interpretar la escritura, rechazo a todo esto. Y también es división, es decir, se divide lo que tendría que ser, es decir, el cristianismo, que en esencia es una iglesia única y universal. El protestantismo viene a buscar su división,
busca ramificarla en un sinfín de denominaciones, que lo único que tienen en común es esto, el rechazo a la iglesia y la división, la variación o la variedad, el puro cambio. Esto es lo original del protestantismo y ahí es donde encontramos la esencia del protestantismo. Todo lo que de bueno y de verdadero tiene el protestantismo ya es del catolicismo, no es del protestantismo. Solo que lo toma como una especie de disfraz, lo toma como ese líquido que funciona para inyectar su verdadera esencia. También podríamos decirlo en otros términos, que viene a ser como la mano, perdón, como la mordida hacia la mano que le da de comer. ¿Por qué? Porque el catolicismo es el que se encargó de preservar, de conservar la escritura. Entonces, a lo largo de los siglos, hasta la llegada del protestantismo, fue el catolicismo el que se encargó de cuidar la escritura, el que se encargó de traerla, de conservarla. Entonces, es como si la escritura se la hubiera puesto en las manos al protestantismo y una vez que el protestantismo la toma, le escupe en la cara y además de esto, le rechaza, por así decirlo, es ingrata porque ni siquiera admite que esto que acaba de recibir en realidad fue plenamente conservado por el catolicismo. Entonces ahí está la esencia del protestantismo. Repito, rechazo a la autoridad de la iglesia y división en muchas iglesias, cuando en realidad el cristianismo, el espíritu verdadero del cristianismo tendría que ser el de una sola iglesia, única y universal. Eso que comentabas, René, perdón, quería hacer un comentario. Hay un sacerdote que hace una analogía muy cómica. Ciertamente el protestantismo rechaza, odia a la Iglesia Católica, pero acepta la Biblia, ¿no? Y el padre hacía la siguiente analogía. Si es como aquella persona que le gusta la leche, pero odia la vaca, ¿no? Sí. Esa analogía. Y sí, exactamente, de hecho esa analogía me parece todavía mejor, me parece más precisa. Es tal la acción general del protestantismo o su posición frente al catolicismo, es exactamente así. Como el gusto por la leche y el odio hacia la vaca, y de ahí viene la leche. Bien, pues justo vamos a ver algunas de las consecuencias que esto ha tenido pues en la actualidad, que podrían parecernos bastante familiares a muchos. ¿Qué es lo que caracteriza hoy en día al protestantismo? ¿Qué significa la laxitud? Bueno, el hecho de que se vayan modificando, ya hablaba René de estas variaciones en cuanto a sus ideas, el hecho de que vayan cambiando de acuerdo al gusto, por ejemplo, de cada uno de los dirigentes del momento, a la cultura, ya que no hay nada que los unifique, no hay nada que afirmen, que no sea ambiguo, por ejemplo, pues entonces es muy fácil como distorsionar las cosas o que venga alguien, diga algo distinto y sea aceptado en tanto que la comunidad lo acepte, por ejemplo. Entonces, uno de los problemas es que quien está al frente, ellos, por ejemplo, en el cristianismo evangélico, pues les llaman pastores, reflejan más bien en su comunidad su propia personalidad en el sentido de que no está siguiendo, por ejemplo, está siguiendo su propia interpretación de las escrituras. Y en su propia interpretación, pues también van sus propias ideas, su propio contexto, sus intereses. Exactamente, sus intenciones, y pues por eso vemos que hay denominaciones protestantes, pues muchísimas, muy variadas, pero que finalmente tienen un poco estas características. Por otra parte, también en cuanto a esta cuestión, por ejemplo, de la conciliación, nosotros los católicos sabemos que es necesario pues el arrepentimiento para reconciliarnos para poder estar en gracia con Dios, que es necesario pues seguir cierto procedimiento, por así decirlo, acudir al sacramento.
y que para eso pues se requieren varios elementos. Acá no hay nada que unifique ese criterio. Hay unos que van a decir, pues mientras en tu corazón sepas que lo que tú hiciste estuvo bien, cosas sumamente como vagas. ¿Por qué? Porque es la interpretación de la persona. No hay una doctrina, no hay una institución que haya estado como construyendo aquello de donde se sacan esas sugerencias, por ejemplo, o esos preceptos. Es más bien la persona. Entonces eso da lugar a un montón de cosas muy confusas que se van reproduciendo y transmitiendo entre quienes se congregan. Por otra parte, tenemos pues la ilegitimidad del pastor. Sabemos que los sacerdotes, aquellos que están al frente de una comunidad, de un conjunto de personas que buscan tener una relación con Dios en una parroquia, por ejemplo, bueno, son personas que han tenido todo un proceso de discernimiento vocacional, que han tenido preparación en filosofía, en teología, que han sido ordenados sacerdotes y sabemos que la ordenación de los sacerdotes pues es justamente Sacramento. un sacramento que instituyó Jesucristo a sus apóstoles. Entonces, en realidad, si no se ha recibido esto, es como estar diciendo, no importa lo que tú, Jesús, hayas dicho o cómo hayas dicho que se hace. O sea, yo, porque yo quiero, porque a mí me nace, por lo que hablábamos, mis intenciones, mis intereses, lo que yo creo, por mis ideas, pues yo me voy a hacer ahora al frente de esto sin haber recibido como pues ese sacramento, esa ordenación. Entonces ahí también vemos que eso se presta para muchísimas confusiones para con las personas que se congregan en cuanto a su fe, por ejemplo. Y pues una de esas confusiones que podemos ver no tan a la distancia son este tipo de llamadas iglesias, donde sabemos que se lucra y hay distintos tipos de abusos. Ponemos esta, sabemos que no, pues no es en todas igual, pero este es un extremo, llamémoslo así, algo bastante evidente de cómo es que se explota la necesidad de las personas por buscar de Dios, también se explota, se abusa pues de la ignorancia de las personas al no saber cómo establecer una relación con Dios. Eh, si en algún momento les ha tocado ver, pues se abusa, por ejemplo, bastante de la fe, ¿no? Se les dice y se les ha pedido incluso cosas como deja todo, siguiendo estos versículos, citando versículos, dicen cosas como deja todo y sigue a Dios, pero pues deja todo es dame tu auto, dame las escrituras de tu casa. Sé que a lo mejor suena como muy extremo lo que estoy diciendo, pero sí llega a ocurrir y lo hemos podido ver pues con este ejemplo de la imagen. Por otra parte, pues también, ¿no? Se les llega a decir a las personas en el nombre de la fe cosas a lo mejor como que dejen de ir al médico, una persona que tiene cáncer que se deje de tratar porque por fe ha sido sanado. Entonces, nuevamente, ¿no? Vemos el reflejo un poco de las 5 solas y la consecuencia, pues, es que a lo mejor la persona, porque cree realmente que la fe es lo único que necesita para salvarse, por ejemplo, o para obtener aquello que está pidiendo y deja de ir al médico. Ese es un tipo también pues, de abuso y con mayor razón, si se lucra, por ejemplo, si se le pide dinero a cambio a la persona, a cambio de un milagro, por ejemplo. Eh, Incluso pues ejercer presión psicológica sobre los congregantes, el decirles que si no están en esa iglesia, en esa determinada denominación protestante, fuera de esa denominación ya no va a haber salvación y si les va mal en su vida, si tienen algún problema, pues es culpa de que se hayan alejado, por ejemplo. O sea, pues, una manipulación bastante fuerte, bastante invasiva, grave, se puede vivir en este tipo
de distorsiones del cristianismo en nombre del cristianismo. Por otra parte, también tenemos como una especie de sustitución de entrega a Dios, pensando que es en términos materiales en lugar de espirituales, como lo que les decía, ¿no? Deja todo y sígueme. Se les pide a las personas que a cambio como de determinada paz, de determinado estado emocional, pues entreguen sus bienes materiales, por ejemplo. En estas iglesias me parece que incluso les vendían como que el agua bendita y agua milagrosa y les ponían incluso un costo. Entonces, esto pues en nombre de explotar aquello que como ya lo mencionaba René, pues es algo que el cristianismo siempre ha defendido, ¿no? La caridad, por ejemplo, la entrega desinteresada, la generosidad. Entonces, vemos que al no tener estas ideas, en realidad nada que las unifique ni nada fijo, se presta para muchísimas distorsiones, muchísimos abusos. Por último, pues nos parece súper importante aclarar que nosotros hemos hablado del protestantismo en tanto que un evento histórico, en tanto que se han transmitido ideas. O una corriente ideológica, también una especie de sistema de creencias, que más bien sería un sistema de negación de una creencia, que es el catolicismo. Sin embargo, la aclaración va en el sentido de que se entienda esto con claridad, ¿no? Lo que hemos estado diciendo es sobre el protestantismo. Protestantismo, una ideología a la que podemos calificar como mala. No hemos hablado de las personas, es decir, no estamos hablando de los protestantes, sino del protestantismo. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque podría entenderse como que estamos diciendo que todas estas cosas malas pertenecen a todos los protestantes. No, porque hay muchas personas, como decía Giovanna, que por ignorancia se dejan llevar, se dejan de alguna manera engañar o contaminar por el protestantismo, cuando en realidad sí tienen un genuino deseo o un corazón dispuesto a encontrar a Cristo. Muchas personas no saben dónde encontrarlo, no saben dónde buscarle. Entonces, esa ignorancia o ese desconocimiento es del que abusan algunas personas en el nombre del protestantismo. Pero, bueno, lo que queremos resaltar es eso. No todas las personas que pertenecen al protestantismo se identifican con las cosas terribles que ha hecho el protestantismo. Sí, justo lo que tratamos un poco de señalar, pues es darles a ustedes algunas herramientas que conozcan, que hay muchos temas en los que sería necesario profundizar, pues para comprender un poquito cuando se ataca la fe católica, por ejemplo, desde el protestantismo, y que no caigamos como en argumentos circulares o en tácticas bastante bien como ensayadas por falta de conocimiento, por falta de entender un poquito de dónde surgió, cómo es que se fue desarrollando, qué es lo que realmente dice y pues cuáles son las consecuencias, lo que decía René hace ratito, más allá de lo que puede pretender, lo que realmente ha ocasionado, y pues eso, señalarles más o menos sobre qué cosas sería importante quizá profundizar. Y con eso terminaríamos el tema de hoy. Excelente. Nada más quería hacer un par de comentarios. Uno, lo que comentaban cuando se hace la comparativa del pastor protestante con el sacerdote católico. La formación que tiene un sacerdote católico es impresionante. Más o menos estudian casi lo mismo que un médico, alrededor de 10 años. Lo platicaba con Luis, un hermano de comunidad que estuvo como seminarista, y pues manejan diversos temas, ¿no? Lo que comentaba Giovanna, filosofía, teología, psicología, historia. Entonces, la formación es muy sólida. Tristemente en el protestantismo no pasa eso, ¿no? A veces solamente les dan un pequeño curso bíblico y ya con eso ya eres pastor protestante.
Entonces yo creo que Sí, es así es. importante establecer eso, ¿no? La formación. Por eso les decía al inicio de las niñas que es importante leer. O sea, que no nada más se queden con lo que les comparte un maestro ateo o con lo que les compartimos nosotros, ¿no? Investigar, documentarse, y eso les va a llevar a la verdad. Hay testimonios, muchísimos, de pastores protestantes de diferentes denominaciones que se llaman, autodenominan cristianas, donde ha habido un momento de conversión. Ay, ya no veo la pantalla. Allá. Estos videos están en YouTube. Pueden encontrar muchísimos videos de pastores pentecostales, de testigos de Jehová, de adventistas, los sabatistas, y ellos, un común denominador es la búsqueda de la verdad, el empezar a estudiar a los padres de la iglesia, las encíclicas de los papas, toda ¿cuál era la otra? La sana doctrina. ¿Los concilios? La tradición. La Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición, claro. Sí. Entonces, el hecho de esa búsqueda de la verdad, toda esta documentación, los llevó a regresar a la Iglesia Católica, ¿no? Es la búsqueda de la verdad. Ciertamente, el protestantismo, bueno, no quiero generalizar, pero ciertamente, todo lo que comentaba en René y Giovanna, sí busca una división, y ciertamente una de las raíces es el odio hacia la Iglesia Católica. Me ha tocado conocer a algunos protestantes, no conozco decir que todos son iguales, pero sí hay un resentimiento, un odio hacia la Iglesia Católica. Nos pasó en una misión, de unos hermanos protestantes en Oaxaca nos aventaron piedras, ¿no? Y otras actitudes agresivas y violentas por parte de ellos, ¿no? Nos pasó el viernes estábamos recogiendo un hermano de calle y una persona se nos acercó para pedirnos café. Le ofrecimos el café y quería un diálogo, pero agresivo, no violento. Me decía, ¿dónde está tu Biblia? ¿De qué religión eres? Y bueno, ya después nos dimos cuenta que era una denominación protestante. Pero sí, cuando no se conoce, cuando no se investiga, cuando no se documenta, a veces esa corriente ideológica sí te lleva a un nivel de violencia y agresividad. Entonces, yo agradezco mucho a René y Giovanna, pero me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de pastor protestante, qué tipo de religión es la que te lleva a odiar a que piense diferente? ¿Será una religión de Dios? ¿Será una religión que parte desde el amor? Evidentemente no. Y desgraciadamente muchas denominaciones protestantes parten desde ese resentimiento, desde ese odio. Perdón, ya me extendí. No, no es cierto, eso es muy importante, y es cierto, eso pasa. De hecho, a mí también me ha tocado ver muy de cerca, porque he tenido algunos conocidos protestantes, que sí, entre ellos mismos desarrollan cierto rechazo, no solo hacia los católicos, sino entre ellos, o sea, cuando alguno de ellos osa cuestionar lo que se está enseñando dentro de sus denominaciones, empiezan a generar rechazo hacia estas personas, que de alguna manera pues forman parte de su mismo grupo. Pues se ponen hasta hostiles con ellos. Y yo quisiera agregar que no son nuestros enemigos, son hermanos separados en Cristo, que siempre hay que buscar el diálogo. Yo muchas veces me ha tocado, no sé si se acuerdan algunas de las niñas, cuando íbamos a repartir café, llevamos a unos hermanos con sus playeras y sus hieleras. Algunos de ustedes seguramente les tocó, los íbamos a dejar hasta ellos son hermanos separados, y siempre se buscaba el diálogo con ellos. La mayoría eran muy agresivos, ¿no? Pero es importante nosotros desde nuestra fe católica buscar el diálogo sano, pero también formarse nosotros, instruirnos para poder, pues de alguna forma buscar algo, buscar una comunicación que no sea violenta ni agresiva, ¿no? Pero tener nosotros ese fundamento. Por eso es importante toda esta formación que nos están dando. Así es. Exacto, Richard. Pues eso es un poquito, tener algunas herramientas, algunas luces que apunten hacia qué cosas sería importante conocer al menos para no ser como tan vulnerables y de repente flaquear incluso en la propia fe, ¿no? Primero conocer nuestra
pues nuestra iglesia, nuestra fe, que es muy vasta y es súper rica, tiene gran riqueza. Entonces, pues, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo más que quieran agregar. Veo cabecitas que les hacen. Parece que no, todo claro y sencillo. Bueno, pues muchas gracias, René, muchas gracias, Giovanna. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias a las niñas de su gran alegría que se conectaron. Madre Sabrina, que anda por allá. La hermana Gaby, y bueno, allá visitas que hay por allá. Gracias a todos. Gracias por todo, que tengan buena noche, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de un mes para la siguiente plática. Les recordamos que es importante que, bueno, pueden seguir estos videos, ya están algunos en YouTube. Me parece que René ya puso las fuentes, ¿verdad?, de la plática de hoy. Ya las puse, de todas formas, si gusta Ricardo, te las envío también por WhatsApp. Hay un libro también que me gustaría recomendarles a quien le interese también saber sobre estas cuestiones tan importantes y básicas del catolicismo, que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero también voy a enviarte el nombre del libro y el autor, Ricardo. Lo tengo por aquí en PDF, por si te interesa, por si quieres, te gustaría difundirlo, sería muy bueno. Es un libro muy fácil de digerir y que contiene muchas de las partes más básicas, más importantes que el católico tiene que saber sobre la historia de la Iglesia, sobre por qué la razón y la fe sí van de la mano. Habla incluso de algunas pruebas filosóficas sobre la existencia de Dios, que, bueno, yo lo recomiendo mucho. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos, hermanas. Nos vemos. Cuídense, bendiciones.